Aquí hay algunas personas que sí que conocen cómo es el estrecho de Gibraltar, porque es un sitio que separa dos continentes, África al sur y Europa en el norte. Entre Punta Carnero y el lugar más próximo de África hay 15 kilómetros apenas, o sea que es muy fácil, incluso cuando uno mira, ve los coches pasando al otro lado, así que no es difícil que mucha gente que viene de allí o que viene está en Marruecos quiera pasar con una barca, en una... Es difícil no querer, cuando lo ves tan cerca. Uno se da cuenta de que 15 kilómetros en el mar es mucha distancia. 15 kilómetros en la tierra no es tanta distancia, pero 15 kilómetros en el mar es la diferencia entre la vida y la muerte. El mar es traicionero porque, aunque sea verano, uno cuando está en el mar se congela, se le baja la temperatura y aunque sea verano y haga calor fuera, si la temperatura del agua es la temperatura que normalmente hace allí, pues es una temperatura que te deja frío, te va dejando frío, no te das cuenta, pero cuando sales con los labios morados, con los dedos morados. A los niños tienen que tener cuidado porque si pasan mucho tiempo en el agua cuando van a la playa, y somos de los que nos hemos criado en esa zona, éramos niños de meternos en el agua y tener la madre que llamarnos a grito y con la caña, ¿no? ¡Sal! Y te enseñaba la caña, entonces uno salía porque la caña era que el siguiente paso era meterse en el agua y te daba con la caña. Así que salíamos todos con los labios morados y eso. Para cruzar del estrecho, hay mucha gente que no lo sabe, pero para cruzar el estrecho de Gibraltar no se hace en línea recta. Aunque haya 15 kilómetros, no se puede hacer en 15 kilómetros. ¿Por qué? Porque el mar, entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo hay corrientes que entran dentro del océano Atlántico y que entran dentro del mar Mediterráneo. Entonces hay una corriente de salida, que es la parte de España, hay una corriente de salida y hay una corriente de entrada. Si uno quiere atravesarlo recto, si te encuentras entre las dos corrientes se puede romper el casco de tu barco, porque puede ser que en la popa tengas una corriente y delante tengas una contraria, entonces ese giro que hace puede romper el barco. ¿Los barcos qué hacen? Para ahorrar combustible hacen mucha más distancia. Fijaos, hacen mucha más distancia para ahorrar combustible. Cogen la corriente que viene del Mediterráneo cuando salen de España y la siguen. O sea, no gasta mucha gasolina el barco, mucho combustible, porque al seguir la corriente es como que te arrastra. Y cuando ya se abre un poco al mar, se abre al océano Atlántico, entonces giran el barco y lo ponen en la corriente que viene contraria. Así que por poco combustible hacen mucho más kilómetros. A veces el camino correcto entre dos puntos no es la línea recta. A lo mejor hay que hacer un rodeo para que sea el camino correcto. Es una pregunta que puede sonar mucho, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor os la han hecho. Esta pregunta de aquí. ¿Estás libre? ¿Qué significa cuando alguien nos pregunta si estamos libres? Si estamos haciendo algo, si en ese momento estamos ocupados. ¿Estás libre? A mi despacho llega mucha gente. ¿Estás libre ahora? Dentro de media hora, a ver, se ríe porque es difícil encontrarme libre, ¿no? Estoy atado al despacho. Fijaos. ¿Qué significa encontrarse con Jesús? Si llegaseis a Jesús y le dijeseis, ¿estás libre? ¿Qué diría Jesús? Fijaos. No es un encuentro solo espiritual, incluye toda la vida. Encontrarse con Jesús no era algo que afectaba al día. Hoy he tenido un buen día porque me he encontrado con Jesús. La gente que se encontraba con Jesús, mirad en los evangelios, les cambia la vida. El que era de una manera se encuentra con Jesús y ya no es nunca más como era, porque se ha encontrado con Jesús. Encontrarse con Jesús y no cambiar era imposible. Incluso las personas que no cambiaban se volvían peores, porque tenían que rechazar a Jesús. Encontrarse con Jesús era cambiar. Y si uno quiere encontrarse con Jesús y ora para encontrarse con Jesús, corre el peligro de encontrarse con Jesús. ¿Os queréis encontrar con Jesús?
os levantáis por la mañana y decís, hoy me quiero encontrar con Jesús. Hoy quiero encontrarme con Él. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este texto es muy importante. ¿Sabéis que esto se decía de la Torá? De la Torá se decía, los fariseos decían que la Torá era el camino, la verdad y la vida. ¿No era una frase que había inventado Jesús? Ya existía en su época. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, en vez de aplicarlo a la Torá, se lo aplica a Él. Y aquí hay un cambio en la mente de las personas. Nosotros creemos que el camino, ¿sabéis? El cristianismo al principio no se llamó cristianismo, se llamó el camino. Lucas lo recoge así en Hechos de los Apóstoles. Los mismos cristianos se referían a el camino. Así que el camino es una palabra muy importante. ¿Cómo se dice camino? Senda. En hebreo. ¿Os acordáis? ¿Algunos estudiantes? Derek, ¿vale? Derek es camino. Pero también hay otra palabra para camino que conocéis todos. Todos sabéis esta respuesta. Torá. Torá, cuando decimos la Torá es la senda de la vida por donde yo tengo que caminar. La verdad. La verdad, ¿cómo la diría Jesús? Porque esto está escrito en griego, pero Jesús lo dijo en hebreo. Seguramente lo diría en arameo. ¿Qué es la verdad? Fijaos, la verdad en griego es aletheia, pero en hebreo es una palabra con un significado muy concreto, pero en hebreo es una palabra polisémica, emuná. Emuná significa fe también. Era fe y también significa verdad. ¿Y sabéis? Emuná es una palabra que en su raíz la conocéis todos, porque todos la decís todos los días. Cuando terminamos una oración, ¿qué decimos? Amén. Amén. ¿Y amén qué significa? Así es, así sea, o esto es verdad. De la misma raíz de la palabra emuná. Así que Jesús me está diciendo, yo soy la Torá, la emuná. Hoy cuando vais a Israel os encontráis muchos jovencitos con un colgante normalmente es de un cordón de zapato atado, y aquí dos letras hebreas, una Hei y una Yot, ¿vale? Una Hei es la H, podría ser, y la Yot es la I pequeñita. Entonces, ellos van con eso colgados. Bueno, muchos jóvenes, pero muchísimos. Yo pregunté, ¿por qué lleváis? Porque eso significa, en mi hebreo, yo no soy buenísimo en hebreo, pero puedo leer un poquito. Entonces dije, ¿por qué lleváis Hay aquí? Hay significa vida. Y es porque para los judíos vida significa mucho más que para nosotros. Para el mundo judío, vida no significa solamente que el corazón haga pum, 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 pum. Tiene que ver con la mente, el pensamiento, los razonamientos, la proyección de la vida. La palabra vida encierra todo lo que es la persona prácticamente. Y muchos les gusta llevarla porque Hay es como algo magnífico, es una palabra fantástica para un hebreo, ¿vale? Cuando yo me encuentro con Jesús, me encuentro con el camino, con la verdad y con la vida. Ese sí es el encuentro positivo con Jesús. ¿Vale? Ay. Esto es una de las cosas que más me sorprendió cuando yo estudié el tema de la libertad. Recuerdo exactamente el día cuando yo me di cuenta de esto. ¿Sabéis? Cuando yo busco entre los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu los recordamos, ¿verdad? Frutos del Espíritu son paciencia, amor, benignidad, todas esas cosas, mansedumbre. Pero ¿pone libertad? No pone libertad. Y yo decía, ¿y cómo una cosa tan importante no es el fruto del Espíritu? Y me di cuenta que no aparece en ninguna de las listas que da Pablo de los frutos del Espíritu. Y me pregunté, ¿por qué? Fijaos, 2 Corintios, nos dice que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es muy importante, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sin embargo,
cuando menciona los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, no menciona la libertad. El Señor es Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y no menciona entre los frutos del Espíritu la libertad. Y esto es una buena pregunta. Pablo no excluye ni olvida la libertad, porque no es un fruto del Espíritu, sino el ámbito donde se dan los frutos del Espíritu. Yo que estaba buscando dentro de la casa. Y no encontraba la casa. Yo decía, ¿y dónde está la casa? Y estaba dentro de la casa y decía, claro, dice los muebles, habla de la mesa, habla de la silla. Y resulta que la libertad es más grande, que la libertad es el ámbito donde todas estas cosas se dan. La mansedumbre se da en libertad. El amor se da en libertad. La paz, la paciencia, la benignidad, todo eso se da en libertad. No se da fuera de la libertad. Así que Pablo no tenía que decir, y la libertad como fruto del Espíritu, porque el ámbito donde se dan los frutos del Espíritu, donde actúa el Espíritu, es en la libertad. Dentro de una libre conciencia de una persona. Ahí actúa el Espíritu. No sé si recordáis, hace siglos, los teólogos católicos que leyeron la parábola de las bodas, había una frase que decía, fuérzalos a entrar. Con esa frase de esa parábola, montaron toda una teología para irse a África y a las Américas y a Asia y obligar a las personas a creer, fuérzalos a entrar. Pero no se refería a eso la parábola no tiene nada que ver con eso. El hijo pródigo no sale el padre corriendo y lo vuelve y lo trae a casa de los pelos, ¿no? Que se dice en mi tierra, se lo trajo de los pelos, escogerlo de los pelos y traerlo a casa. No, eso no hizo el padre. ¿El padre qué hizo? Se paraba cada día. El hijo ejerció su libertad para marcharse y para volver. Porque hay ciertas cosas que no se dan si no se dan en libertad. Hay muchas cosas que no se dan si no se dan en libertad. El ámbito de la libertad es donde se dan los frutos del Espíritu. Colosenses 1:15, Colosenses 1, del 15 al 20, dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Un texto impresionante, ¿verdad? Todas las cosas que dice este texto son todas cosas que creemos con firmeza, que creemos y que son muy importantes, porque habla de que Cristo es Dios. ¿Quién fue el creador de todo lo que existe? Él, el creador, el Yahvé, Bereshit bara Elohim. Al principio creó Elohim. ¿Y quién era Elohim? Elohim era Jesucristo. ¿Era Jesucristo? Antes de ser Jesucristo. Era Jesucristo preexistente. Era el Hijo. Y dice que, en vuestras Biblias dice que en Él habitaba la plenitud de la deidad, ¿no? O de la divinidad, no sé cómo lo traduciría. El versículo dice, ¿Cuál? el 19.
¿Qué dice el 19 en vuestra versión? Por cuanto tuvo bien el Padre, que en él habitase toda plenitud. No dice nada. Toda plenitud. ¿Y aquí? También dice toda plenitud. En otras versiones dice la plenitud de la divinidad o que plenamente Dios habitara en él. ¿Plenamente qué significa? ¿Qué significa que es plenamente? ¿Totalmente? Cristo era plenamente hombre y plenamente Dios. La gente no se daba cuenta de que cuando yo me encontraba con Cristo y lo miraba a los ojos, ¿a quién estaba mirando a los ojos? A Dios. El joven rico, cuando rechazó a Cristo y lo miró a los ojos, ¿estaba rechazando? A Dios. No podemos rechazar al Hijo sin rechazar al Padre. Primera de Juan nos va a hablar mucho de esto, ¿no? No, quien rechaza al Hijo rechaza al Padre. ¿Por qué? Porque Juan 17 nos dice, uno solo son. Son distinguibles, claro está. El Padre no se encarnó el Hijo. Pero, fijaos, ¿qué significa que Cristo es el creador de todo lo que existe? ¿Y Cristo creó a Adán libre o lo creó esclavo? Libre. Y decía Søren Kierkegaard, que era un pensador y teólogo, decía, solo la omnipotencia puede producir seres libres. Es decir, solamente un Dios que lo puede todo, puede producir un ser que sea libre. Si no, no se concibe un ser que sea libre fuera de la omnipotencia de Dios. Dice, solo un ser libre puede hacer seres libres. Es decir, solamente si Dios es libre, puede crear en libertad. Si Dios no fuera libre, no podría crear en libertad, no podría crear seres libres. ¿Sí? Y tercera conclusión, cuanto más perfecta es una causa, tanto más autónomos son sus efectos. Es decir, les hace participar de su propia perfección. Dios hizo participar a Adán de la propia perfección de Dios. ¿Nosotros cómo le llamamos a esto? Adán fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, Adán participaba, en tanto que imagen de Dios, de la divinidad de Dios. Participaba en ese sentido. Esto me gusta mucho, ¿no? Esto me gusta mucho. Que Pablo dijese, claro, es que Dios creó, y Dios para crear seres libres tiene que ser libre Él. Pero además tiene que ser omnipotente, porque crear un concepto como la eternidad y la libertad que están dentro del corazón del hombre, tiene que ser un Dios omnipotente. Solamente un Dios omnipotente puede crear estas cosas, dijeron estos pensadores. Me gusta la última, me gusta muchísimo la última conclusión. Dios nos quiere hacer participar de su propia naturaleza. Dios quiere que vosotros y yo mismo seamos su imagen. Y si Dios es libre, cuando yo recibo la imagen de Dios, no puedo ser otra cosa que libre. No puedo ser otra cosa. ¿Qué voy a hacer si reflejo a Dios? Libre. Por lo tanto, el que no es libre es que no ha conocido a Dios, porque no ha conocido la verdad. Por lo tanto, no puede hacerlo libre. ¿Os parece este razonamiento complejo? ¿Está bien? ¿Sí? Fijaos. ¿Qué Dios predicamos? ¿Cuál es el Dios que predicamos? Y aquí tenemos dos textos, ¿vale? El primero dice, después hablarás a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona maldiga a su Dios, cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre de Dios morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará. Será extranjero o natural, morirá el que blasfeme el nombre de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién? ¿Y quién se lo inspiró a Moisés? ¿Vale? No quiero que os apresuréis en vuestras conclusiones, sino simplemente vamos a leerlo. Después dice, he aquí, Números 18 del 21 al 23, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. He aquí, de aquí en adelante,
los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con el pecado y mueran. Solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión y cargarán con las ofensas de ellos. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. ¡Wow! El que se acerca a Dios, ¿qué le pasa? Morirá. ¿Este es el Dios que predicamos? O sea, vamos tocando puertas y decimos, oye, mira, si te acercas mucho a Dios, te morirás. Si haces lo que no debes, te apedrearemos. Pero no podemos olvidar que esto fue inspirado por Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin fue inspirado por Dios? Me gustaría que hicierais lo que yo hice cuando leí estas cosas. Me puse a buscar en toda la Biblia todos los apedreamientos que había. ¿Cuánto tiempo tardó la Biblia en escribirse? 1500 años, ¿no? 1600 casi. Vale, muy bien. ¿Cuántos apedreamientos hay en la Biblia? ¿Hay muchos o hay pocos? Es casi anecdótico. Son 3 o 4 nada más, ¿eh? No hay mucho más. Lo que nos cuentan es que el pueblo de Dios era un pueblo que transgredía las normas de Dios o que era muy fiel. Lo transgredía. Sin embargo, en plena transgresión no vemos que se nos cuenten que hubo muchos apedreamientos. Y esto nos tiene que hacer pensar. ¿Sabéis? ¿Qué decía Dios que había que hacer? ¿Qué decía Moisés que había que hacer con una mujer que era tomada en adulterio? Era muy claro. Pero Cristo demuestra que su interpretación es una interpretación que no le quita ninguna autoridad a Moisés. Lo que dijo Moisés estaba inspirado por Dios y era así. Pero que nos está enseñando algo precioso. Me está diciendo, mira, cuando ocurra algo así, este es el castigo que merece hacer algo así. Y cuando Dios te perdona, ¿de qué castigo me está perdonando? De la muerte. Por lo tanto, el perdón de Dios es el perdón de la vida. ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo tengo que saber que el pecado que estoy cometiendo tiene esas consecuencias? ¿Por qué yo tengo que saberlo? Para poder valorar el perdón que Dios me da. Porque si no, yo no podría valorarlo, yo no podría saberlo. A veces me dice, mira, esta es la ley y este es el castigo. Pero después se me dice con Cristo que ¿quién va a cargar con ese castigo? Cristo mismo. Es decir, la ley se cumple, esta ley. Cuando Dios la está dando, no la está dando para que los hombres, el que blasfeme contra el nombre de Dios, dice después, cualquier pecado que el hombre cometa, incluso la blasfemia, puede ser perdonado. Es decir, que hay una comprensión de lo que significa. La ley está dada para que yo pueda saber el peso de mi pecado y el peso del perdón de Dios. La ley no tenía por qué cumplirse físicamente, porque se iba a cumplir un día ¿en quién? En Cristo en la cruz. Por lo tanto, lo que hemos leído antes es el que Cristo nos es escrito al final de Colosenses, en el versículo 20, que dice que reconciliando todas las cosas, ¿mediante qué las reconciliaba? Mediante la sangre de Cristo en la cruz. Así que cuando Dios da la ley, claro, ¿qué tipo de Dios es? No es un Dios malo, o no es un Dios vengador el que da esto, no. Es un Dios que quiere que sepas de qué te está librando cuando te perdona. Porque tendrías que haber muerto irremisiblemente. Y os pongo un caso muy fácil. Se descubrió el adulterio de alguien en la Biblia que era rey. Lo apedrearon. ¿Se cumplió la ley de Moisés en él? Inmediatamente no. ¿Pero qué pasó? Que Cristo en la cruz murió por David. Tomó el lugar que tenían que haber tomado David, y el apedreamiento de David, entre comillas, se hizo con Cristo en la cruz. Porque Cristo tomó el lugar de David. Y así pasa con todos.
Por eso Jesús, cuando le traen a la mujer adúltera, dice, sí que Moisés dijo, ¿qué dice Jesús? Muy bien, que el que es libre de culpa, tire la primera piedra. ¿Quién podría haber tirado la piedra? Él, que estaba libre de culpa. Podía haber cogido la piedra y haberla apedreado, pero tampoco quiere. Tiene derecho, pero no lo ejerce. ¿Por qué no lo ejerce? Porque en vez de tirarle las piedras a ella, él asume que las piedras se las van a tirar a él. La ley se va a cumplir. Esto que ha dicho Dios se va a cumplir, pero se va a cumplir en Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios? Fijaos. Sí, el anterior, por favor. Salmo 103, que es el salmo favorito de mi hijo y el mío, ¿no? Este siempre lo leemos. Está en negrita las palabras, están en negrita las palabras que resaltan más para el tema que estamos tratando. ¿Quién es Dios? Ya hemos leído la ley antes. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia con bien tus anhelos. Dios es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Compasivo y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta frase, la primera vez que la leí, me emocioné muchísimo. La primera vez que yo leí esta frase, recuerdo que era poco antes de irme a estudiar teología. Yo llevaba toda mi vida leyendo la Biblia, había nacido en un hogar que mi madre era adventista, y resulta que nunca había leído esa frase. Nunca, jamás. Dios no me trata conforme a yo me merezco que me trate, porque Él toma el lugar que me corresponde a mí. Solamente un hombre libre, un Dios libre puede elegir esto. O sea, Dios era libre porque Dios dijo, en tu lugar me pondré yo. Y Dios lo escogió libremente. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios me ama, y me ama conociendo cómo soy. ¿Os acordáis que ayer estuvimos hablando y estuvimos viendo un texto en el que Dios me está diciendo a mí, Dios me dice a mí, Antonio, si tú me comes y me bebes, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué tendré yo? La imagen de Dios, me convertiré, yo seré como Cristo. Y si le preguntamos a alguien, oye, tú como estos periodistas que van por la calle y le preguntan a alguien, ¿tú cómo quieres ser? Y alguien dice, yo quiero ser como Justin Bieber. Pobrecito mío. Otro que dice, yo quiero ser como tal, o como cual, o como... Cada uno tiene sus héroes. ¿Y tú cómo quieres ser? Como Cristo. Nuestra identidad. ¿Eh? Nuestra identidad. Cristo dice Pablo, y ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Que hay mucha Biblia dentro de vosotros, ¿eh? Nada más que hay que decir un texto y vosotros lo completáis. Hay mucha Biblia, conocéis muy bien la Biblia. Ese conocimiento de la Biblia que tenéis es ya esculpido la imagen de Dios en vosotros. ¿Qué Dios tenemos? Este es un Dios liberador. Esto es un Dios liberador. Decidme si no os gusta leer ese salmo. ¿No es precioso leer ese salmo? ¿No es bueno saber? Claro, la ley, por eso dice Pablo, es que, claro, Cristo nos rescató ¿de qué? ¿De la ira de la ley? La ley se dio para que yo supiera la gravedad de mis actos. ¿Sabéis por qué es tan grave tu acto? Porque tu acto merece la muerte. Y el que haga esto morirá irremisiblemente. Uf, madre mía. Pero después no muere.
Porque ¿quién va a tomar el lugar de esa persona? Lo va a tomar Cristo. Hay un momento en la Biblia que me encanta, que es muy bonito, es inexplicable. Tenemos que aceptarlo como un milagro porque es inexplicable. Es de esos milagros extraños de Jesús. Hay milagros que son extraños, ¿vale? Juan 20:19 dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían, por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y le dijo: Shalom, paz a vosotros. Pensando por un momento, Juan me quiere decir que, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Y qué hace Cristo? Entra. ¿Cómo se produjo esto? ¿Sabéis? A veces lo pregunto y hay gente que me dice, bueno, que Cristo cuando resucitó, la estructura atómica de Jesús cambió y todo eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho la física cuántica y me gusta mucho la física atómica y todo ese tipo de cosas y la estudio muchísimo. Pero finalmente tenemos que admitir que aquí hay algo que yo no puedo explicar. Y que es tan simple como que una puerta esté cerrada y Cristo pueda entrar. Y si una persona está con todas las puertas cerradas y tiene un diablo dentro de sí, está poseída, pero en su interior piensa y dice, ojalá Cristo pudiera entrar en mí, pero no puede porque lo tengo todo cerrado, estoy poseído por Satanás, por los diablos. ¿Eso le pasó a gente en la Biblia? Sí, gente que le decía a Cristo con su boca, márchate, ¿qué tienes conmigo? Hijo del Altísimo, todavía no ha llegado tu hora. Y Jesús dice, no, yo vengo a rescatar a este. Y cuando Jesús se pone a rescatar, no hay quien le gane. Cuando Jesús se empeña en rescatar a alguien, dice un texto de Ellen White, que si nosotros no hacemos ningún esfuerzo en contra, Cristo nos rescatará. Solamente tenemos que dejarnos hacer. Es tan fácil como eso. Si yo le preguntara a Jesús, voy por la noche a Jesús, con mis problemas, con mis imperfecciones, me presento delante de Jesús, un hombre caído, Él sabe que yo soy polvo, y me acerco y le digo, Jesús, ¿estás libre? ¿Qué me diría Jesús? Le diría, sí, y tú muy pronto también. No solamente vas a estar, sino vas a ser. Jesús estaba libre porque era libre. Jesús pasaba de ser a estar y de estar a ser, porque Jesús era, y entonces podía estar donde estuviese, podía estar donde quisiera. Tenía la libertad de estar donde quisiera. Y si las puertas estaban cerradas, allí estaba Jesús. Fijaos el texto que es divertido incluso, ¿no? Dice, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Estaban tan contentos que se quedaron atontados. Jesús tiene que decir, es como cuando por la mañana viene alguien a la escuela sabática y dice, buen sábado, feliz sábado. ¿Y qué hace otra vez? ¡Feliz sábado! Ay, a la gente hay alguno que reacciona, ¿no? ¡Feliz sábado! Pues aquí igual, Jesús llega y dice, paz a vosotros. Dijo otra vez, paz a vosotros. Era tan bello lo que se le ponía delante, tan triste estaban y de repente ven que Cristo está ahí delante. Era tan bueno que no se lo pueden creer. Imaginaos que vais por la calle. Vais por la calle tranquilamente y alguien os dice, ¿ves este deportivo? ¿Lo quieres? ¿Qué dirías? ¿Qué hay que hacer? Es una broma. ¿Dónde está la cámara? Pues la gente no va regalando deportivos por ahí, ¿verdad? Eso no suele hacerse. Yo recuerdo cuando quise estudiar teología. Yo le dije, Señor, ayúdame, quiero estudiar teología. Y tenía 60 euros. ¿Vale? Eso es todo lo que tenía para ir a estudiar teología, 60 euros. Además, los tenía en el banco para que nadie me los quitara, porque eran míos.
Y recuerdo que estaba en la universidad, estaba terminando mi último año en la carrera anterior que hice, y dije, Señor, ayúdame con el colportaje, porque empezamos a colportar mi mujer y yo, porque si no, no podemos. Íbamos colportando caminando, llevamos la maletita y íbamos visitando herboristerías y eso que hacemos los que hemos sido colportores. Entonces llegamos a un sitio y nos hicieron una buena compra. Y conseguí como el equivalente a unos 300 euros. Y ya dije, bueno, ahora Señor, con estos 300 euros quiero comprarme un coche y que funcione. Y quiero pagar el seguro. Así que tú me tienes que ayudar. Y bueno, me fui a la universidad. Cuando terminé, yo decía, Señor, ¿dónde voy a encontrar yo un coche por 300 euros? Y que me dé para pagar el seguro. Y que pueda empezar a trabajar, porque me habían dado la zona de Cádiz y Sevilla. Y Cádiz y Sevilla no podíamos colportar sin nada. Y estaba sentado en una de las bancas principales, era como una especie de anfiteatro. Y me llega una chica, su novio era un activista de la CNT, siempre luchando con los trabajadores, y me dice, Antonio, tengo un coche que no puedo utilizar, ¿tú lo quieres? Y en ese momento yo dije, no, me están traicionando los oídos, no puede ser. Sí, mira, tengo un coche inglés, que tiene volante al otro lado, y en España no lo puedo vender, porque nadie me lo va a querer comprar, pero el coche está nuevo. No puede ser. Sí, sí. Mira, además, tiene el seguro, para completar el año, hacen falta 200 euros más y completas todo el año de seguro y ya lo puedes utilizar. Así que fui a ver el coche y estaba perfecto. Las ruedas nuevas, los frenos nuevos, por dentro estaba impecable. Y yo le regalé a la chica a cambio, le dije a mi mujer, que era mi novia entonces, Chelo, ¿qué le regalo a cambio? ¿Algo le tengo que dar? Y me dice, cómprale una lámpara. Así que le compré una lámpara y ella me regaló un coche. Y recuerdo el día que salí de allí, porque yo estaba acostumbrado a manejar el coche con la mano derecha, a cambiar las marchas, ¿no? Claro, iba así y metía la mano en la guantera Quería cambiar la marcha y metía la mano en la guantera de la puerta. Porque tenía que cambiar aquí. Así que con ese coche nos vinimos a estudiar teología. Y estuvo funcionando y le hice 70.000 kilómetros o algo así. Hizo un montón de viajes a Cádiz, volvió. Y la gente de la época se acuerda de mí porque era el que apareció en un coche blanco con el volante al otro lado. Y lo cuento porque me pasó y fue así. Así fue. Cuando uno pone las manos de Dios algo, Dios a veces te da sorpresas como esta. Y yo no sé explicar. Yo recuerdo cuando cogí el teléfono y le digo, Chelo, que ha venido una chica a clase y me ha regalado un coche. Anda ya. Te lo prometo. Y la pregunta de mi mujer, que es muy inteligente, me dijo, ¿y funciona? Digo, está nuevo. Anda ya. No puede ser. Que sí. Antonio, ya, cogí el coche, le puse gasolina, le compré el seguro, con 200 euros, y me sobraron 100 euros de los que yo tenía. Yo pensaba que no podía conseguir un coche por 300 euros y la cantidad que tenía era muy poca. Y ¿cuántas veces el Señor nos tiene que decir, oye, que estoy aquí, que estoy aquí? Y yo venía de pasarlo muy mal. Mi padre, recuerdo, había quedado parado anteriormente, había quedado parado durante 5 años. O sea, 5 años sin encontrar trabajo. Lo único que teníamos para... Por eso conocíamos el estrecho también. Mi padre tenía una barca, íbamos a pescar al estrecho. El día que había levante no se podía pescar, entonces no se podía comer. El día que no había levante, era muy fácil. En el estrecho miráis el peñón de Gibraltar, si encima del peñón hay una nube, es que hace levante. Si está despejado, es que no hace levante y se puede pescar. Así que el día que se podía pescar,
Nos levantábamos a las 4 de la mañana, a las 5 íbamos, ya estábamos en la playa con el barco, cogía mi padre el motor, nos íbamos a sitios lugares donde sabíamos que se podía pescar, y allí se pescaba, pescábamos de todo, ¿no? Mi padre después lo vendía en el mercado. Y como no tenía trabajo, pues nos alimentábamos del mar. Y había una pesca que allí se vende mucho que se llama la pesca del erizo. ¿No sabéis si habéis visto los erizos de mar? Sí. Pues el erizo se pesca con una caña muy larga y un gancho, se mete. Es un alimento que no se puede comer, pero la gente allí lo compra. Mi padre ni era adventista ni nada y lo vendía, ¿no? Y yo lo pescaba con él. Así que enganchábamos el erizo y tenías que subirlo así. Pero claro, allí hace frío. Y las manos, cuando yo llegaba a las 9 de la mañana, que ya salíamos, yo a las 9 me lavaba un poco y me iba al instituto. Pues a veces, coger la tiza cuando decía el profesor, sal y haz el ejercicio. Yo salía y esto de aquí se me abría porque tenía los dedos tan hinchados del frío que se abría y salía sangre. Llegó una profesora y me dice, ¿pero tú qué te haces en las manos? Y cuando le conté nunca más me sacó a hacer el trabajo de matemáticas, así que me libré por ahí. Y yo pensé que mi vida entera iba a ser así, que la vida era así, que la vida era dura y que había días en los que tenías y otros días en los que pasabas necesidad y que no había comida en casa. Y pensé que toda la vida iba a ser así. Y un día el Señor me demostró que no. Y con esa vida yo he aprendido muchas cosas. Yo no cambiaré la vida que tuve. ¿Sabéis? Yo no cambiaré. No quiero que mi hijo pase por ahí, pero no cambiaré la vida que tuve. Porque esa vida me enseñó a valorar cada cosa que hay en mi casa. Cada cosa que tengo me hace valorarla y quitarle también aprecio. No le tengo aprecio a las cosas. No me gusta cogerle aprecio a una cosa. Cristo puede hacer milagros en nuestra vida los que quiera. Puede hacer milagros que no nos podemos ni imaginar. Y hay momentos en la vida que nos parece que los milagros no van a estar. Los apóstoles, ¿qué pensaban antes de entrar Jesús? Tenían miedo. Tenían miedo. Y cuando vino Jesús, se sintieron tan libres que salieron. ¿Y salieron a qué? No solamente a esconderse, no, salieron a predicar el Evangelio. Por eso dice, yo os envío a vosotros. Los envió, salieron y transformaron el mundo entero. Transformaron el mundo entero. Esos 11 hombres que salieron con aquellas mujeres, que estaban en ese aposento cerrados porque tenían miedo, cuando Cristo con las puertas cerradas se presenta allí en medio, cambia la vida de todos. Ya no hay quien se pueda callar. Se convirtieron en hombres libres. Ya no tenían miedo. Si alguien les preguntaba a ellos, oye, ¿estás libre? ¿Qué iban a decir también? Para predicar el Evangelio. Ahora mismo ya. Fijaos que también hay otra puerta que se menciona al final de Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Este texto, los que estudiáis griego, lo conocéis muy bien. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero no dice que llama así. ¿Sabéis que la palabra en griego para llamar aquí, y llamo, es... Ese es el llamo. Hay Biblias que traducen y llamo insistentemente. Si no te quieres enterar es porque no quieres. ¿Vale? No es que estás llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Hola. No. Me imagino al Dios que creó el universo, al Dios de Colosenses, tocando nuestra puerta. Y nosotros dentro diciendo, bueno, no sé si abrirle. Es que estoy ahora, que no puedo, que pase mañana. Es el creador del universo que está tocando en tu puerta. El que está tocando mi puerta es Cristo, el creador, el que creó las galaxias, los planetas que vimos ayer. ¿Cómo no le puedo abrir la puerta? Porque la única forma que tengo de ser libre es abrirle la puerta. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Pero primero, yo tengo que abrirle la puerta y se conecta lo que vimos ayer de la comida con la puerta que se abre. Porque Jesús también es la puerta. Y Jesús no le importa golpear porque está deseando que tú seas libre. No que Él sea libre, Él ya es libre. Él lo tiene todo. ¿Qué le aporto yo a Jesús? ¿Qué le puedo yo dar para hacerlo más rico?
Sin embargo, Él sigue tocando la puerta, porque nos ama como no podemos ni imaginar. Y su amor es transformador porque nos convierte en personas libres. Una vez que Cristo ha entrado ya no podemos quedarnos en casa. A cada persona que se nos cruza, cada oportunidad que tenemos, le tenemos que decir, ¿sabes? Mira Salmo 103. Este es mi Dios. Solamente un necio no aceptaría ese Dios. Que el Señor nos bendiga.